Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. El pasado 29 de febrero, en el ABC, se publicaba una tercera de parte de los monjes del Valle de los Caídos, de la Abadía de la Santa Cruz. En ella, su portavoz, Antonio Torres, nos recordaba algo que cuando leí me pareció una obviedad, pero que es verdad que parece que muchos católicos hemos olvidado. Decía en su artículo Antonio Torres: para la Iglesia Católica, el templo es la casa de Dios, lugar de su presencia y encuentro con los fieles. Su naturaleza sagrada no depende de la titularidad del inmueble, ni de quién ordenara su construcción, sino del hecho objetivo de haber sido válidamente dedicado al culto, la piedad y la religión. Desde la perspectiva del ordenamiento jurídico canónico, esta sacralidad no se limita al altar ni al momento de la celebración litúrgica por excelencia, la Santa Misa, sino que se extiende a la totalidad de la planta y de los espacios del templo: puerta, atrio, vestíbulos, naves, altar, cúpula, capillas y criptas. Esta comprensión unitaria del espacio sagrado, que no separa lo arquitectónico de lo religioso, se encuentra también con las diversas particularidades en otras tradiciones religiosas. Este párrafo, como les digo, me parece especialmente luminoso, porque creo que nos ayuda a entender bien lo que es el núcleo del debate respecto del Valle de los Caídos. Lo que tenemos es un templo católico. Y un templo católico, la Basílica del Valle de los Caídos, Basílica Pontificia, para más datos, es una unidad. Entonces la pregunta que surge es si es legítimo trocear un espacio sagrado. Y yo creo que la respuesta es obvia: no. Alguien podrá decir: hombre, hay recintos sagrados, iglesias, capillas, que en un momento dado, por las razones que sean, se han desacralizado. Efectivamente, bien porque no se iban a utilizar más, bien porque se habían deteriorado. Efectivamente, un lugar sagrado se puede desacralizar. Pero lo que no parece que tiene mucho sentido es que un templo, cuya finalidad no está en duda y cuyo uso futuro tampoco, tenga que sufrir una especie de amputación, y que por tanto nos digan que lo que era templo hay una parte que ya no lo es. Por eso creo que, como muy bien explican los monjes en este artículo, es todo el templo, que es desde la puerta hasta el ábside, lo que es objeto de protección por los acuerdos Iglesia-Estado. Y si quieren también por la propia Constitución española, que ampara la libertad religiosa y ampara esos acuerdos Iglesia-Estado. Por tanto, me parece que entrar en el debate sobre qué debe resignificarse en un templo católico
es entrar en un debate que no es adecuado, que es directamente comprar el marco mental del enemigo y jugar en campo contrario. Un templo católico no se resignifica, porque no necesita resignificación. Un templo católico es un lugar de oración y de adoración a Dios, de celebración de sacramentos, de adoración al único Dios que se conoce en las religiones del mundo, que se ha hecho hombre y que ha dado su vida por la salvación de los hombres, y cuyo evangelio es una llamada a vivir en concordia todos los seres humanos. Por tanto, esa religión, ese evangelio, no necesita ninguna resignificación, y tampoco sus templos. Por eso creo que es un falso debate y que es un error entrar en el juego del gobierno sobre qué parte del templo del Valle de los Caídos, de la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos, se puede resignificar. Nada se puede resignificar porque todo es un templo, y un templo católico no necesita ninguna resignificación. Otra cosa sería que en ese intento que nosotros no compartimos y que consideramos innecesario y además injusto e ilegítimo, el gobierno pretenda que, como quiere resignificar el Valle de los Caídos en aras de una ley que él mismo ha promulgado y que ahora viene como a justificar que es que la ley nos obliga. No, perdona, la ley no te obliga. La ley que tú has hecho, la llevas ahora a ejecución, pues se plantearán, si ustedes conocen el Valle de los Caídos, en toda la zona que había una cafetería y unos restaurantes, bueno, pues que se planteara ahí que quiere hacer un museo para contarnos no sé qué historias sobre la República y la Guerra Civil. Historias que, como ustedes comprenderán, si siguen la visión del gobierno, pues nosotros no compartimos. Pero bueno, uno podría decir, bueno, pues esto es un lugar público, es de una fundación pública y el patronato de la fundación ha decidido que ahí va a implantar ese tipo de museos o de exposiciones. Nos podrán gustar, no, o más, pero como católicos tenemos poco que decir. Como españoles, por supuesto, pues podremos estar a favor o en contra. Pero esa es una cuestión. Y ahí, pues dentro de lo que cabe, uno pues puede, de alguna manera, asumir pues que cada gobierno, entre comillas, entiéndame el entre comillas, tiene derecho a hacer lo que quiera. Bueno, estaremos de acuerdo, no estaremos de acuerdo, al próximo gobierno le podríamos decir que cambiara esas exposiciones. Pero otra cosa es muy distinta cuando lo que estamos hablando es de resignificar un templo católico. Porque eso es lo que es la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos, un templo católico. Y yo como católico creo firmemente que el Estado no tiene derecho a poner sus manos sobre un templo católico. Y es más, creo que si como católicos asumimos que el Estado tiene derecho a poner sus manos sobre la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos y le concedemos ese derecho, ¿cómo vamos a defender que el Estado no meta sus manos en otros templos de otras zonas de España? Porque ¿cuál es la diferencia? ¿Que ese templo le molesta más al Estado y otro no? Bueno, ya vendrá otro gobierno en el que le moleste sea otro templo concreto. Y por tanto creo que cuando se está hablando de esta falsa resignificación del Valle de los Caídos, el punto nuclear que tenemos en debate, y creo que lo plantea muy bien Antonio Torres, o al menos yo así lo interpreto, y si no es lo que él quiere decir, pues al menos es mi visión del conflicto, es que lo que está en juego es la libertad de la Iglesia. Es que lo que está en juego es la independencia de la Iglesia. Porque si la Iglesia, los católicos, aceptamos que se resignifique un templo católico, lo que estamos aceptando es que el Estado se considere con legitimidad para exigir a la Iglesia poder modificar un templo católico. Templo católico que para Mas Inri es también cementerio católico. Porque como ya hemos explicado en este programa, todo lo que es la nave de la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos no solo es nave de un templo católico, sino que también es cementerio. Cementerio católico, en el que están
enterrados muchos católicos, entre ellos algunos mártires y algunos santos, que como católicos tienen derecho a estar enterrados en terreno sagrado. Y tampoco creo que un gobierno tiene derecho a resignificar un cementerio católico. Por tanto, queridos amigos, me ha parecido muy oportuno este artículo en representación de los monjes del Valle de los Caídos de Antonio Torres en el ABC. Es una tercera que se publicó, si la quieren buscar la pueden encontrar en internet, el día 29 de abril de 2026. Y creo que centra muy bien la cuestión. Un templo no se parte. Un templo no se puede segmentar, porque todo él está dedicado al culto católico. Y no parecería razonable admitir la desacralización de una parte de ese templo para atender unos intereses políticos del gobierno de turno. Y por tanto creo que centra el debate de la cuestión, que es que lo que está en juego en este intento de tocar y modificar la Basílica del Valle de los Caídos es la libertad y la independencia de la Iglesia Católica en España. Repito, otra cosa muy distinta sería que el gobierno en el Valle de los Caídos, en el conjunto monumental, en otro sitio, dijera: yo aquí voy a montar un museo de la memoria histórica. Yo aquí voy a montar un museo que cuente cómo se construyó el Valle de los Caídos. Muy bien, si usted lo hace sin tocar el templo, sin tocar la abadía, bueno, pues hágalo, nos gustará o no nos gustará, no tenemos mucho que decir, más allá de decir, bueno, pues que es el gobierno y que en principio si el patronato de la Fundación del Valle de los Caídos lo autoriza, pues lo puede hacer. Pero eso no tiene nada que ver con que mediante el señuelo de una supuesta resignificación pretendan desacralizar parte de un templo católico que, como muy bien se explica, es una unidad y todos sus elementos arquitectónicos forman parte del conjunto sagrado. Ojalá el Señor pues nos ilumine y nos dé la fuerza para apoyar a esta comunidad benedictina, que en el fondo creo que nos está dando un ejemplo de lo que es luchar por la independencia y por la libertad de la Iglesia en España. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla
y a quien la Virgen pues le ha concedido la gracia de poder dirigir este programa. Ya saben todos ustedes que, bueno, pues este es un programa, como todos los de Radio María, que tiene diferentes formas de contacto y de participación de todos ustedes. El primero es que saben que pueden escribir al mail católicosenlavidapublica@radiomaria.es. católicosenlavidapublica@radiomaria.es. El segundo es que durante el directo del programa nos pueden escribir a un WhatsApp que está vigente solo durante el programa, que es el 668 594383. 668 594383. Y finalmente, bueno, pues saben también que en el programa pues siempre tratamos de dejar un rato de llamadas de los oyentes participando en directo a través del teléfono del directo, que luego en su momento pues recordaremos. Bueno, yo les invito a todos ustedes a que lean esa tercera de ABC del 29 de abril, en la que en representación del Valle de los Caídos, Antonio Torres expresa una serie de reflexiones. Como les digo, a mí, bueno, pues me gustó el artículo y creo que centró el debate. Un debate pues que muchas veces el gobierno trata de despistar, trata un poco de tergiversar, y creo que pues que esa idea que plantean los monjes del Valle de los Caídos de que un templo católico no se puede dividir, segmentar y decir esta parte es sagrada, esta otra no, y por tanto sobre esta podemos hacer no sé qué actuaciones, pues creo que es muy acertado. Y luego repito, yo creo que toda esta cuestión de este intento de resignificar la Basílica del Valle de los Caídos, pues en el fondo es una batalla por la libertad e independencia de la Iglesia Católica en España. Por eso creo que a veces es importante no olvidarnos de la trascendencia e importancia que tiene esta batalla que están librando la comunidad benedictina del Valle de los Caídos. La semana pasada estuvimos haciendo una reflexión sobre los acuerdos de Vox y Partido Popular en Aragón y en Extremadura. Bueno, dimos nuestra opinión global sobre ellos y nuestra decepción en el sentido de que en los mismos pues no encontrábamos que las materias que nosotros consideramos importantes desde un punto de vista de doctrina social de la Iglesia, defensa de la vida, defensa de la familia, libertad de educación, pues tuvieran apenas ningún reflejo en esos acuerdos. Bueno, y nos entristecía, porque nosotros lo que planteamos muchas veces desde esta visión de la doctrina social de la Iglesia es que España lo que necesita es una alternativa, no una alternancia. Y cuando hablamos de alternativa es porque lo que es necesario es que empiece a haber programas políticos que busquen reconstruir una sociedad sobre unos principios o unos cimientos cristianos. Claro, si en esa reconstrucción no están presentes los pilares de proteger la vida, de proteger la familia, de garantizar la libertad de educación a las familias españolas, que obviamente son principios que defiende la doctrina cristiana, pero que no hace falta tener fe para defenderlos, pues claramente no estamos yendo por el buen camino. A partir de ahí había otra serie de medidas técnicas que, como yo les decía, pues no soy un técnico, de algunas puedo entender más, de algunas puedo entender menos, que en general me parecían bien orientadas, pero repito, no es lo que queremos valorar desde este programa en el que tratamos, bueno, pues con todas las limitaciones de quien les habla, de hacer unos análisis desde los principios de la doctrina social de la Iglesia, no desde unos principios políticos o partidistas. Sin embargo, había otra cuestión, bueno, que por razones de tiempo pues no pudimos abordar y que también ha generado un debate pues muy amplio en la sociedad española.
¿no? Y es que en el en el acuerdo de Vox en Extremadura, y me van a dar un segundo porque lo voy a coger, un segundo. En el acuerdo de Vox en Extremadura, pues en un momento dado se habló de algo que se ha venido denominando como la prioridad nacional, pero que realmente como tal en el acuerdo con Vox no se hablaba de prioridad nacional, sino que realmente lo que se planteaba, a ver si encuentro el texto, era de que las personas que fueran a acudir a ayudas sociales, pues tendrían que demostrar un arraigo en la población. Lo que pasa es que ahora mismo pues no encuentro el texto, pero de alguna manera lo que se planteaba era eso, es decir, estrictamente no se hablaba de prioridad nacional, por tanto, pues personas también que no tuvieran la nacionalidad española, pero que de alguna manera demostraran un arraigo en España o en la población donde iban a pedir esas ayudas, pues tendrían acceso a las mismas, ¿no? Era un intento, bueno, pues de tratar de que aquel que no ha colaborado en la generación del bien común, pues de alguna manera no se beneficie de los beneficios del bien común, valga la redundancia. Voy a ver si lo encuentro, pero ahora mismo no encuentro. Si luego encontrara la referencia, pues se la digo. Pero repito, no se utilizaba el término prioridad nacional. Luego, en el de Aragón, sí me parece, pero ya les digo, ahora les estoy hablando de memoria, que ahí sí se habla de prioridad nacional, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se ha generado un debate, efectivamente, Aragón en la página 10, en el apartado 2 que habla de inmigración, se habla prioridad nacional en el acceso a ayudas. Es verdad que luego, aunque se habla de prioridad nacional, se hace establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación al territorio. Vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución del sistema. Es decir, que luego no es que se exija el requisito de la nacionalidad, ¿no? Pero bueno, digamos que el concepto de prioridad nacional, pues que ha tenido su efecto. Aunque, repito, luego cuando uno baja la letra pequeña de los dos acuerdos, no es tanto tener la nacionalidad como demostrar un arraigo, una permanencia de un tiempo en España, de tal manera que no sean los recién llegados los que tengan prioridad a la hora de acceder a las ayudas porque puedan demostrar mayor vulnerabilidad, pero que por otra parte pues tienen la contrapartida de que como acaban de llegar, pues no han contribuido a ese bien común, ¿no? Entonces, este es el planteamiento de la cuestión. Y, claro, pues empezó a montar un debate sobre si hablar de prioridad nacional era justo, no era justo y demás. Y, pues hace unos días me encontraba el artículo de un buen amigo, Pablo Nuevo, en El Debate, que abordaba esta cuestión. Y me parece que hizo un abordaje de esta polémica, de este concepto, de una manera muy ordenada, muy clarificadora y que creo que nos puede ayudar a todos a tomar criterio, ¿no?, sobre este hecho. Así que, como hemos planteado la cuestión, vamos a hacer una breve pausa para un momento de descanso musical y abordamos el tema y empezamos a repasar este artículo de Pablo Nuevo. Yesterday I got lost in the circus, feeling like such a mess.
Now I'm down, I'm just hanging on the corner. I can't help but reminisce, 'cause when you're gone, all the colors fade when you're gone. No New Year's Day parade, you're gone. Colors seem to fade. Your mama calls, she said, "There's..." El Papa nos explicaba el día de Pascua que esta es una victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas, del amor sobre el odio. Una victoria que ha tenido un precio altísimo. Cristo, el Hijo del Dios vivo, tuvo que morir en una cruz tras ser escarnecido y torturado y derramado toda su sangre. Después, Jesús resucitado envió a sus apóstoles en misión y ahora, a través de su vicario, nos invita a alzar la mirada hacia los campos que esperan su palabra y nos anima a llevar con nuestra vida la alegría de la resurrección, para que allí donde aún se cierne el espectro de la muerte, pueda resplandecer la luz de la vida. Es lo que busca Radio María en su maratón de este año, que bajo el lema "En el amor está la victoria", nos pide colaborar con nuestras oraciones y donativos para que las naciones donde aún se cierne el espectro de la muerte puedan recibir a través de las ondas de Radio María la luz de la vida. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Demostremos en esta maratón que en el amor está la victoria. Radio María. Pues ya ven que hemos tenido esta cuña que nos recuerda que estamos en el mes de mayo, y en el mes de mayo es la campaña de mayo de Radio María. Saben ustedes que el milagro de Radio María es gracias a la aportación de muchos de ustedes, porque rezan por Radio María, porque son voluntarios de Radio María o porque aportan económicamente a Radio María. Bueno, pues este es el mes de mayo, junto con la campaña que se hace en Navidad, cuando pues Radio María de alguna manera pues nos pide especialmente que tratemos de ayudarle. Y además pues estamos en una semana especial, que es la semana del maratón, en la que la familia de Radio María, aquellos que tienen capacidad de obtener más fondos, se ponen, vamos a decirlo así, al servicio de aquellos que necesitan ayuda para hacer crecer esos proyectos y seguir adelante. Es el caso de España también, ¿no? España en su momento pues fue posible que apareciera Radio María porque otros países, me imagino que en ese momento sería sobre todo Italia, pues nos ayudaron a empezar. Y luego poco a poco, pues cuando Radio María España se fue haciendo suficiente, pues lo que ha hecho es ser generosa, ¿no?, a través de la familia mundial con otros proyectos que necesitan ayuda para impulsarse. Y bueno, pues ya saben que en la maratón que ha empezado esta semana, pues ya se ha conseguido un proyecto para Uganda y estamos ahora mismo tratando de cerrar un proyecto para Camerún. Y luego vendrán, pues si Dios quiere, uno República del Congo, de Moldavia, de Portugal, de Irlanda, de Líbano, de Siria, de Irak, de Radio Marian, de Kazajstán, de Venezuela. Bueno, ya ven que son países donde una radio pues puede ser un elemento de evangelización clave y diferencial, pero que por otro lado pues son países donde en general la población no tiene muchos recursos, o bien las poblaciones cristianas son pequeñas y por tanto no tienen capacidad de por sí solas hacer viable un proyecto tan importante como es Radio María. Así que, bueno,
pues recordarles que estamos en un mes especial y en una semana especial para apoyar no solo a Radio María España, sino a muchas radios Marías del mundo. Bueno, les decía que a raíz de estos acuerdos PP-Vox, pues se había generado un debate sobre la cuestión de la prioridad nacional. Y como suele pasar en general con todos los debates que se refieren a la inmigración, lo que falta es poso, lo que falta es tranquilidad y lo que sobra es sentimentalismo a la hora de abordar esta cuestión. Claro, lo primero que hace Pablo Nuevo es centrar en qué ámbito nos estamos moviendo cuando hablamos de la distribución de las ayudas públicas y de la regulación del acceso a los servicios sociales. Y Pablo Nuevo lo tiene claro, es decir, si acudimos a lo que podemos denominar el justnaturalismo clásico, siempre se ha hablado de tres tipos de justicia: la justicia legal, que es aquella, digamos, por el cual la autoridad organiza la convivencia del conjunto de la sociedad; la justicia conmutativa, que es aquella por la cual lo que se busca es que en los intercambios entre partes haya equidad y se garantizar que cada parte recibe un valor justo en ese intercambio. Y luego está la justicia distributiva, que es la que se encarga de que se haga una distribución justa de los bienes comunes entre los bienes de una sociedad. Claro, dice Pablo Nuevo, cuando hablamos de la distribución de ayudas públicas y regulación del acceso a los servicios sociales, estamos en el ámbito de la justicia distributiva. Y dice que si la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, es la definición clásica de justicia, dar a cada uno lo suyo, la justicia distributiva regula el orden del todo, la comunidad, hacia las partes, los individuos. Consiste en distribuir los bienes comunes de la comunidad entre sus miembros. Y aquí cita a Santo Tomás de Aquino. Como la parte, los individuos, y el todo, la comunidad, son en cierto modo lo mismo, así lo que es del todo, es decir, lo que es de la comunidad, es en cierta forma de la parte de los individuos. Y de este modo, cuando se distribuye algo de bienes comunes entre cada uno de los individuos, recibe cada cual, en cierta manera, lo que es suyo. A veces, sobre todo para contarlo así y escucharlo fríamente en la radio, pues el lenguaje tomista puede resultar un poco árido. Pero la cuestión es muy clara, ¿no? Lo que nos está diciendo Santo Tomás es que en tanto en cuanto las partes forman parte del todo, de alguna manera podemos decir que el todo y las partes son en cierta medida lo mismo. Y que por tanto cuando repartimos lo que es del todo, lo que es de la comunidad, y se lo damos a los individuos que forman parte de esa comunidad, pues estamos en el ámbito de dar a cada uno lo suyo, porque en tanto en cuanto esas personas forman parte de la comunidad, lo que es de la comunidad es de ellos, ¿no? Y eso es algo pues que es lógico. Es decir, oiga, si nosotros en España, es verdad que voy a poner un ejemplo de un bien que no es repartible, pero si entre todos, por nuestro comportamiento cívico, generamos un ambiente de paz, en tanto en cuanto hemos sido responsables de generar ese ambiente de paz en la comunidad, también somos beneficiarios al vivir en esa sociedad de ese ambiente de paz. Si nosotros con nuestros impuestos hemos permitido que exista, por ejemplo, la seguridad social, pues de alguna manera esa seguridad social es nuestra y por tanto cuando la seguridad social revierte en nosotros a través de los tratamientos médicos cuando acudimos a la sanidad pública, pues en cierta medida estamos recibiendo lo que es nuestro, porque gracias a nosotros ha sido posible que exista esa seguridad social. Entonces, nos dice Pablo Nuevo, claro, si mantenemos o nos atenemos a esta concepción de justicia distributiva, hay dos presupuestos sin los cuales la distribución no se puede hacer de manera correcta. Y es, por un lado, que tiene que haber bienes que son susceptibles de ser repartidos. Segundo,
que el reparto debe hacerse entre personas que posean un título que justifique la adjudicación de alguno de esos bienes. Claro, si la justicia es dar a cada uno lo suyo, definición clásica, y cuando hablamos de justicia distributiva es repartir lo que es del todo entre las partes, parece que tiene sentido que para recibir hay que formar parte de ese todo. Porque si no, no tengo título para recibirlo. Si nos movemos, repito, en el ámbito de la justicia. Y por tanto, ¿quién tiene derecho a los bienes de los padres? Pues en principio los hijos, los que forman parte de la familia. Por poner un ejemplo. Dice, además, es necesario que haya bienes susceptibles de ser repartidos. Implica que alguien los ha generado y así que sean un bien escaso cuyo reparte constituye un juego de suma cero. Es decir, he puesto dos ejemplos antes, ¿no? El bien de la paz social, pues es un bien que no se puede repartir y que no desaparece porque lo repartimos, todo el mundo accede a él. En este caso, el bien de la sanidad pública es un bien que tiene unos límites. No puede atender a infinito número de personas porque entonces no daría abasto. O el dinero que en presupuestos tenga un Estado o una administración regional o local es un bien limitado. Lo podremos repartir, pero entre un número determinado de personas. Si tuviéramos dinero infinito, no haría falta establecer un criterio de reparto. ¿Por qué tenemos que repartir? Porque se puede acabar. Entonces plantea Pablo Nuevo. Bueno, si el reparto implica adjudicar a los individuos lo que en cierta manera es suyo, es necesario identificar de dónde nace el título que legitima que un individuo participe en el reparto de esos bienes. Y él plantea dos presupuestos para el reparto justo, que se exigen y explican conjuntamente. Y dice, de modo que al pertenecer a la comunidad nacional se participa en la generación de los bienes comunes, que no podrían existir si no hubiera una sociedad organizada, que haya funcionado a lo largo del tiempo y que haya generado un capital social, humano y material que hace posible dichos bienes, precisamente por esa pertenencia nacional se es en cierto modo dueño de los bienes. Es decir, ¿qué está diciendo aquí Pablo López? Claro que cuando estamos hablando de que vamos a repartir dinero público, ese dinero público es fruto de la labor de los que forman parte de esa comunidad nacional, que en principio pues son los españoles. También podríamos ampliarla un poco y por eso tiene sentido también el criterio del arraigo. Hombre, yo no soy nacional, pero llevo 15 años en España tributando y trabajando. Bueno, pues también ha contribuido a la generación de este bien común. ¿Vale? Pero en principio, de una manera, vamos a decir, casi intuitiva, ¿quiénes son los que han generado esto? Pues los nacionales, los miembros de esta comunidad. Es verdad que como en los últimos años hemos vivido en Europa, sobre todo, procesos de inmigración masiva, también podemos decir que hay personas que viven aquí, que no son nacionales, que también han contribuido a la generación de ese bien común. Y aquí, para explicar esto, bueno, pues utiliza una cita de Domingo Soto que me parece muy interesante, ¿no? Una cosa puede decirse que es del hombre de dos maneras. Una de modo absoluto, por ser posesión suya propia, algo que hemos comprado nosotros, y otra de modo relativo o en determinado sentido, o sea, no por ser propiedad suya, sino por ser propiedad del todo del que el hombre forma parte. Es decir, nosotros participamos de los bienes, vamos a llamar públicos o del bien común, porque formamos parte de esa comunidad. Por tanto, por pertenecer a la comunidad nacional y participar en la generación y sostenimiento de sus bienes, los nacionales poseen un título relativo sobre los bienes comunes. Repito, el término nacional aquí también lo podemos interpretar en un sentido amplio de todos aquellos que por llevar tiempo en la comunidad con nosotros han contribuido a generar ese bien común. Y por tanto, tiene todo el sentido de justicia
que a la hora de hacer repartos de prestaciones sociales, regular el acceso a prestaciones y a servicios sociales, se establezca una prioridad para los nacionales y además para aquellos que hayan contribuido a generar ese bien común. Y que, por tanto, los que no son nacionales y además no llevan un tiempo suficiente como para haber contribuido a generar ese bien común, queden relegados o queden en segundo nivel o en tercer nivel frente a los otros a la hora de acceder a esas ayudas. Es un criterio de justicia. Y entonces por eso sorprende a veces que hagamos discursos que parece que plantear este tema, que es de justicia, se vende como una especie de atrocidad y de degeneración humana. No. Estamos hablando de justicia y, por tanto, de algo que tiene todo el sentido. Es decir, la justicia no ni es contra la caridad por un lado, ni la caridad puede saltar por encima de la justicia. Dice muchas veces Monseñor Munilla que uno de los grandes errores que se están introduciendo en el mundo católico hoy es la idea de tratar de separar caridad de verdad, ¿no? Y cuando se trata de vender como caridad, muchas veces el que la gente pueda vivir contra la ley de Dios. Y dices, no, la caridad no puede ir contra la verdad. Pues del mismo modo, la caridad no puede pasar por encima de la justicia. Eso no quiere decir que uno, en la relación con una persona, pueda ir más allá de la justicia en el sentido de que le da más de lo que es justo para él, más de lo que es suyo. Pero eso no puede implicar ese darle más de lo que es suyo, que otros no reciban lo que es justo para ellos. Y ahí es donde muchas veces se tergiversa el debate. Está bien que uno pueda darle a otro por encima de la justicia, por encima de lo que merece. Pero eso no puede ser a costa de que otro no reciba lo que es justo. Y como bien hemos explicado aquí, cuando los bienes son limitados, por ejemplo, el dinero que hay para prestaciones sociales o servicios sociales o los servicios públicos que existen son limitados, lo que no se puede tratar de justificar es que la caridad con unos acabe llevando a la injusticia con otros que, teniendo derecho a esas ayudas o a esos servicios públicos, fruto de una caridad mal entendida, no tienen acceso y se comete con ellos una injusticia. Por eso dice muy bien Pablo Nuevo, dice, en este punto, y una vez atendida la deuda con la comunidad, que la comunidad tiene de manera prioritaria con sus nacionales, si puede la autoridad legítima proporcionar ayuda y prestar servicios a los extranjeros, especialmente a los que han respetado el ordenamiento jurídico en su venida y estancia en tu país, pues es lo que tiene sentido. Oiga, una vez que usted ha cumplido con el deber de justicia distributiva, ya ha dado a los nacionales que están aquí y a los no nacionales que llevan mucho tiempo colaborando en ese bien común, les ha dado lo que es suyo, tiene mucho sentido que como comunidad digamos, bueno, y ahora a los que quizá no se lo merecen en justicia, pero por caridad sí, les damos, pero no hacerlo a la inversa. Que es lo que desgraciadamente en muchas políticas se está haciendo y por tanto se comete una injusticia. Pero eso es lo que muchas veces en el debate y en el análisis se oculta y creo que Pablo Nuevo, con mucha lucidez, saca a la luz. Por tanto, dice, la autoridad legítima puede perfectamente no solo dar prioridad a los nacionales, sino excluir a los extranjeros del reparto de determinados bienes en función de circunstancias y las exigencias del bien común. Y por eso dice que esta visión no se opone al espíritu evangélico ni a la caridad cristiana. Antes bien, responde a un orden de justicia distributiva que reconoce tanto la legítima pertenencia a la comunidad política como la dignidad inviolable de toda persona. ¿Por qué? Porque él apunta también, ojo, una comunidad política siempre debe reconocer a los extranjeros su humanidad, por tanto su condición personal con todo lo que ello conlleva, así
no pueden ser tratados como cosas, ni degradados a la mera condición de mano de obra barata, ni en determinados casos se les puede negar la ayuda pública, pues en casos de extrema necesidad todas las cosas son comunes, cita a Santo Tomás de Aquino, y deben usarse para satisfacer las necesidades de todos. Obviamente, pues si hay unos señores que llegan en una patera ateridos y muertos de hambre, pues lo lógico es que cuando lleguen les atendamos, les acojamos, les ayudemos a recuperarse, les demos de comer, les demos vestimenta, pero eso, que es tratarle como seres humanos, y no podríamos decir, no, es que como no hay dinero, porque tenemos que dar primero a los españoles que lleguen aquí y se queden tirados en la playa muertos de frío y muertos de hambre. No, les vamos a atender. Pero eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que porque hayan llegado muertos de hambre y en condiciones de salud física muy débiles, eso implique que ahora les tengamos que reconocer que tienen derecho a cualquier tipo de ayuda o prestación social que haya en España. Eso es muy distinto. Y ese es el punto donde la justicia nos sigue. El reconocimiento de su unidad nos lleva a acogerles, a darles de comer, a darles vestimenta, a curarles. Y a partir de ahí, como nación, ya no me da tiempo a tratarlo, pero en función, como decía el Papa León XIV, que llamaba a un trato digno a los inmigrantes, pero a su vez a un derecho a regular los flujos migratorios, pues como nación podremos disponer, oiga, usted ha venido, nosotros ha venido en unas condiciones paupérrimas, le ayudamos, se repone y a lo mejor nuestra posición es que usted no se puede quedar en España y se tiene que ir. Y no se ha cometido ninguna injusticia. O a lo mejor le decimos, mire, usted se puede quedar en España, pero ya está, ya le hemos ayudado. Y como usted de momento no ha contribuido al bien común de esta sociedad, pues no tiene derecho a ayudas sociales que ahora son prioritarias para los españoles que la necesitan o para los extranjeros que llevan mucho tiempo aquí y también las necesitan. Y repito, no estamos cometiendo ninguna injusticia ni ningún tipo de xenofobia y demás. Lo que pasa que es curioso que en este debate, y tengo que ir acabando y hoy no me da tiempo para más, en este tipo de debates sobre la gestión de la cuestión migratoria se habla mucho de caridad, de una falsa caridad, repito, porque muchas veces se basa en la injusticia con otros, que quizá no están tan mal como con los que ejercitamos la caridad, pero con los que tenemos la obligación de ser justos. Así que les animo a que busquen el artículo de Pablo Nuevo en el debate, Prioridad Nacional y Evangelio, una reflexión conciliadora que creo que nos ayuda a tomar criterio sobre esta cuestión que se ha manoseado tanto en el debate nacional y tergiversado tanto como es la cuestión de la prioridad nacional. Dejo para el próximo día comentar las declaraciones del Papa en relación con la inmigración en su viaje a África. Me despido hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.